Yanikesh, Kimakiwol, Tank Ilkubaesh. La recomendación literaria de esta semana, amigos y amigas, es El alquimista de Paulo Coelho. Paulo Coelho es un escritor prolífico con diferentes libros que han alcanzado la fama mundial con sus bestsellers, y este es el primerito que él publica. Pero para que Paulo Coelho llegara a escribir este libro, pues tuvo que pasar por diferentes circunstancias de vida. Casualmente, antes de entrar en contexto a lo que es el ámbito literario, me gustaría comentarles algo muy personal. Hace como un mes me presentaron a Jorge Serratos. Jorge Serratos es un influencer, un conferencista, una personalidad en México. ¿Por qué? Por su vida. Entonces él, en sus conferencias magistrales, el libro que él promueve o el libro que él dice que le ha cambiado la vida es El alquimista de Paulo Coelho. Paulo Coelho en su juventud y en su adolescencia tuvo mucha rebeldía. Él inclusive estuvo internado en hospitales psiquiátricos, estuvo en la cárcel por el tipo de escritura que él hacía. Y él tuvo que hacer el camino de Santiago, ese Santiago de Compostela, ese famoso camino que recorrió el rey Alfonso II para llegar hasta los restos de Santiago Apóstol. Él tuvo que hacer esos 500 kilómetros de caminata y de peregrinación, y después de 2 años él publica este maravilloso libro. Un libro catalogado por los académicos, por los filósofos, como un libro de filosofía existencial. Es un libro de autodescubrimiento. Pero ¿cuál es el argumento de este libro para que nos atrape, amigos y amigas? ¿Por qué es importante leer este libro? Este libro es un cuento de un jovencito que se llama Santiago. Es un pastor andaluz que sus pasatiempos era beber vino y leer libros. Y los libros que él leía eran así de gruesos, y tenía 2 motivos para buscar este tipo de libros. Uno, para su entretenimiento, para que él acrecentara sus conocimientos, y otro, para que en la noche le sirviera como una cómoda almohada. Entonces Santiago de repente empieza a tener sueños repentinos. Sueña que tiene un gran tesoro donde están las pirámides de Egipto. Entonces Santiago, en esa búsqueda de él mismo, llega a un pueblo y se comunica con una gitana y le dice que por favor le descifre los sueños. Y efectivamente la gitana le dice: ¿sabes qué? Ve y busca tu tesoro, haz ese viaje. Pero Santiago no estaba seguro. Llega a otro pueblo y en el parque del pueblo se topa con un anciano que era un rey encubierto, el famoso rey Melquisedec de Salem. Y efectivamente este rey también le dice: ¿sabes qué? Ve por tu tesoro. Y le empieza a decir muchas cosas de la vida de Santiago que nadie conocía más que él. Entonces este rey sabio lo motiva a hacer el viaje. Entonces Santiago vende todas sus ovejas, cruza el Mediterráneo y llega a África, llega a Marruecos. Pero ¿qué creen, amigos? En su primer día en África lo estafan y le roban todo. Desesperado y decepcionado Santiago, porque no conocía el idioma ni la cultura, intenta regresar, como que se va tambaleando en ese recorrido. Pero ahí entra entonces la conspiración que hace muchas veces el universo para alcanzar nuestra leyenda personal, que es de eso se trata este libro. La leyenda personal que nos manifiesta Paulo Coelho es básicamente el destino, y hay que descubrirla, pero para descubrirla tenemos que pasar por diferentes problemas y situaciones, y este es el primero que enfrenta Santiago. Entonces Santiago ve a lo lejos una tienda de cristalería y se acerca a pedir trabajo. Como el dueño de la cristalería no vendía nada de sus productos, le dice: bueno, quédate, si al menos vendes 1 o 2 productos, la mitad será para ti. Entonces Santiago, con su energía, con su conocimiento y con esas ganas de alcanzar su leyenda personal, empieza a vender y a vender cristales y se vuelve rico. En el lapso de 1 año, nos cuenta Coelho, Santiago ya tenía nuevamente el dinero que había perdido, ya tenía para regresar a comprar nuevamente su rebaño y rehacer su vida. Pero Santiago tenía un propósito, que era llegar hasta las pirámides de Egipto para llegar a su tesoro. Entonces pasa una caravana que se iba
rumbo a Egipto, a las pirámides, y se embarca con ellos, se va con ellos, y en esa caravana conoce a un inglés, y este inglés le habla mucho de la alquimia, y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a Egipto, pero no a encontrar tesoros, voy a buscar al alquimista. ¿Y quién es el alquimista? Le dice, mira, es una persona que sabe los secretos del mundo, conoce la piedra filosofal, el elixir de la juventud y sabe convertir metales en oro. Entonces Santiago se fascina con este personaje que encuentra en un oasis. Paulo Coelho nos dice que ese oasis era tan grande, es como un realismo mágico igualita a las de Gabo, que en ese oasis había 500 pozos, había cientos y miles de palmeras, y en ese lugar, independientemente de que Santiago conoce al alquimista, conoce a Fátima, el amor de su vida. Entonces son esas circunstancias que el destino o que el universo conspira para que alcancemos nuestra leyenda personal. Entonces Santiago, cuando conoce al alquimista, el alquimista le dice, le enseña el lenguaje del mundo, le enseña a conocer el lenguaje del viento y del desierto. Entonces Santiago se da cuenta de que ya con estos conocimientos él podía interactuar con su medio, y le dice a los que estaban allí en la tribu, en el oasis, ¿saben qué? Está por venir una horda de ladrones que nos van a atacar, vamos a prevenirnos. Y en base a ese conocimiento que él tenía, le hacen caso y se salvan de los ladrones. Y los jefes tribales le dicen, ¿sabes qué? Quédate acá, te vamos a dar un cargo, el que tú seas nuestro consejero. Pero Santiago tenía que alcanzar su leyenda personal, que era llegar a las pirámides de Egipto. Entonces dice, no, yo voy a llegar hasta Egipto porque ahí tengo que encontrar algo muy personal. Sigue su viaje, llega hasta las pirámides de Egipto, y cuando ya estaba a punto de alcanzar, ¡boom!, nuevamente el destino. Un grupo de ladrones lo asalta y le quita todo. Ya tirado en el suelo, el jefe de los ladrones le dice, oye, tú muchacho, ¿qué haces acá? Y él le dice, es que yo tuve un sueño recurrente, que era que yo tenía un tesoro acá y vine a buscarlo. El jefe de los ladrones se ríe y se burla de él. Mira, yo también he tenido ese sueño miles de veces, dice, y mi sueño es que yo tengo un tesoro enterrado en Andalucía, en un atrio de una iglesia bajo un sicomoro. Entonces Santiago se da cuenta de que lo que le estaba diciendo ese ladrón era el lugar donde él había hecho sus sueños. Entonces él intuye y se da cuenta de que el recorrido que él hizo no fue en vano, era para purificarse, tal como la alquimia purifica los metales hasta convertirlos en oro. Ese viaje de peregrinación lo llevó hasta descubrirse a él mismo, un viaje al interior. Cuando él regresa a Andalucía, realmente ahí estaba ese tesoro que él había soñado. Entonces Paulo Coelho nos dice que de las cosas más simples se encuentra lo extraordinario. En este gran libro, en su dedicatoria hacia los lectores mexicanos, él nos dice lo siguiente, con mucha sabiduría. Paulo Coelho dice, las cosas más simples son las más extraordinarias, y solo los sabios consiguen verlos. Saludos a mis lectores mexicanos. Y esto, amigos, es la recomendación literaria de la semana. Espero que se tomen el tiempo en estas vacaciones de verano y agarren un libro. Este es nuestro segundo libro, en nuestra segunda sección. Ya habíamos analizado El Principito y ahora El Alquimista de Paulo Coelho. Así que, amigos, ya para terminar, vamos a descifrar en lengua o vamos a traducir en lengua maya lo que el alquimista nos dice. Escucha tu corazón, él conoce todas las cosas. Uyesh apuxika letie uyoje tulakabal. Gracias, amigos.